mis hermanos, espero que todos se encuentren muy bien. Continuamos hoy martes con nuestra serie devocional. Quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, leamos desde el versículo 34 en adelante. Dice la palabra de Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oremos al Señor, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra, de meditar en ella. Te pedimos que nos des gracia para entenderla, que nos des gracia, Señor, para vivirla, aplicar nuestras vidas, que me des gracia para explicarla, Señor, en mi debilidad, en mis limitaciones, para tu gloria, Señor, que tu pueblo sea edificado, que tú seas engrandecido. En Cristo te pedimos esto. Amén. Hermanos, esta, esta enseñanza del gran mandamiento eh, me parece muy interesante y ya les voy a explicar por qué, pero empecemos desglosando un poco este texto. En el contexto anterior nosotros vemos que hay ciertos altercados. Primero está la cuestión del tributo. Los fariseos consultaron para sorprender en alguna palabra. Luego la pregunta de la resurrección, y ahora vemos el gran mandamiento. Los fariseos y saduceos estaban muy enojados con Jesucristo y querían encontrar en él alguna equivocación doctrinal para tener la excusa y poder matarlo. Así que empiezan a hacerle una tras otra pregunta para, como leímos, como acabamos de leer anteriormente, encontrar algo en qué sorprenderlo, en alguna palabra, y poder justificar con esto su asesinato. Pero Cristo Jesús es certero en sus respuestas. Cristo, cuando responde a los fariseos y saduceos, los deja sin palabras. De hecho, al final de este capítulo leemos, leemos que nadie más quería preguntarle. Dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jesucristo respondía con tal certeza, con tal capacidad, respondía de tal forma, y eran tan certeras sus respuestas que no había quien pudiera debatir, no había quien pudiera levantarse en contra de él para desacreditarlo. Así que me llama mucho la atención, en primer lugar, porque leemos los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos. Este grupo de saduceos y este otro de los fariseos eran enemigos, ambos eran opuestos, pero en este texto los vemos juntos y los vemos unidos por un mismo fin. O sea, ellos odiaban tanto a Cristo que de hecho lo odiaban más que lo que se odiaban entre ellos, y se olvidan de sus diferencias y vienen a atacar a Cristo. Los saduceos, entonces, los fariseos, oyendo que Cristo cayó a los saduceos, deciden atacar nuevamente. Y me llama mucho la atención que la palabra callar que usa el texto aquí, cuando estudiamos el griego, esta palabra se refiere a poner bozal, como si se le estuviera poniendo bozal a un perro para que no muerda. Y lo que Mateo quiere mostrar con esto es que eran como perros rabiosos intentando morder a Cristo, con estos ataques que hacían para desacreditarlo. Pero seguimos leyendo. Se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Hermanos, preguntar sobre la ley no es malo, pero él preguntó por tentarle. La intención de su corazón sí era mala, no el acto mismo. Así que muchos actos, aunque son buenos, su intención los hace pecaminosos. Y este intérprete de la ley sabía la respuesta. Ellos rutinariamente se hacían este tipo de preguntas entre ellos mismos con el fin de profundizar más en la ley, de tener un mejor entendimiento. Ellos se preguntaban esto, pero él quiere es buscar, como ya dije, la excusa para poder hacer caer a Cristo. Y le dice: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego le dice: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, la respuesta de Jesús a esta pregunta es simplemente majestuosa. Nadie antes de Cristo había resumido
toda la ley y los profetas. Había resumido toda la Biblia misma en dos frases: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. El decálogo mismo, los 10 mandamientos de Éxodo 20: amarás a Dios, los primeros 4 mandamientos, amarás a tu prójimo, al hombre, los otros 6 mandamientos. Hermanos, toda la ley, todo el Antiguo Testamento, hermanos, toda la escritura misma, Dios, Cristo la resumió en esta respuesta. Ellos, ¿qué iban a decir? Fue fulminante, simplemente majestuosa, magistral la respuesta de nuestro Señor aquí. Resumió en el amor toda la ley. Pero, ¿qué es el amor? Hay una anécdota que suelo contar mucho, porque me parece que ilustra muy bien la manera en que muchos hoy en día aman. Esta historia habla de un joven y él está muy feliz comiéndose un pescado. Él está muy contento y come su pescado como si nunca antes lo hubiera hecho. Está muy entusiasmado. Un anciano viene, se le acerca y le pregunta: amigo, ¿por qué estás tan feliz comiéndote ese pescado? Y él le dice: porque yo amo el pescado, yo lo amo. Y el anciano le dice: ok, tú me dices que amas el pescado, y porque amas el pescado fuiste, lo pescaste, lo sacaste del agua, lo mataste, lo cocinaste, lo serviste, te lo estás comiendo, y me dices que lo amas. Y ese es el amor que muchos dicen tener hoy, un amor de pez. Amor de pez porque dice que ama o cree que ama cuando recibe beneficios. Si no recibe beneficios, no ama. Y pasa así en el mundo. No, yo amo, yo te amo. ¿Pero qué significa eso? Hermanos, eso para muchas personas es: estoy recibiendo de ti. Estoy recibiendo beneficios sentimentales, físicos, emocionales, materiales. Pero la Biblia nos enseña que el amor es todo lo contrario. El amor es dar sin esperar recibir nada. Hermanos, el amor lo vemos reflejado en Jesucristo en la cruz. ¿Qué le podíamos dar si Él es Dios? No podemos añadirle, hermanos, una moneda de oro a su riqueza. No podemos añadirle una milésima más a su santidad. No podemos hacer que sea más glorioso ni más hermoso. Él es perfecto, es todopoderoso, es lleno, la plenitud de Dios es Cristo, hermanos. Así que no podemos añadirle nada. ¿Qué podíamos darle? Y Él lo entregó todo. Eso es el amor. El amor que da sin esperar recibir nada. El amor que soporta. En el Antiguo Testamento vemos a Dios amando a la iglesia incondicionalmente. Y aunque ella peca contra Él, Él la sigue perdonando, la sigue corrigiendo, la sigue santificando. Hermanos, eso es amor. El amor es dar sin recibir nada. El amor no es un sentimiento, es una decisión. La decisión de dar incondicionalmente. La pregunta es: ¿estamos amando a Dios? No como el mundo lo hace, no como amor de pez. No, no, es que yo amo, siento mariposas en el estómago. Eso no es amor. Hermanos, estamos amando a Dios, estamos entregándonos a Él, estamos verdaderamente amándolo por quien Él es y no por lo que Él nos da, por sus bendiciones, por su gracia, hermanos, por sus perfecciones. Dios es santo, Dios es Dios y por eso debemos seguirlo. Así que debemos reconocer que en ocasiones, o mejor dicho, muchas veces fallamos, que no amamos como deberíamos. Y es por eso que necesitamos a Jesucristo. En Cristo somos capacitados para amar. En Cristo entendemos verdaderamente lo que significa el amor y podemos hacer buenas obras en Él. Hermanos, y después de Dios, como empezamos hablando al principio de esta serie, está el hombre, el prójimo, no yo, el prójimo. Estamos amando a nuestro prójimo. Así que, amados hermanos, los invito a que amemos a Dios. Y ya que entendemos que somos insuficientes para alcanzar esa gran medida, esa perfección que Él nos pide, pidámosle de su gracia. Él nos la va a dar, porque Él nos dice que lo amemos. Y Él nos da no solo los fines, sino los medios para alcanzar esos fines. Así que vayamos ante Él en oración, leamos más su palabra, estudiémosla, obedezcamos sus mandamientos, porque obedecer es la muestra del amor. Quien me ama, oye, obedece mis mandamientos. Y lo mismo con nuestro prójimo. Hermanos, no busquemos nuestro beneficio, busquemos siempre, primeramente, la gloria de Dios y luego el beneficio de los hombres. En tercer lugar estamos nosotros. Y empezaremos, hermanos, a deleitarnos y disfrutar de la vida cristiana mucho más. Espero, hermanos, que los haya
que les haya servido, que hayan podido ser de bendición este devocional. Oremos al Señor. Muchas gracias te damos, Padre, por tu palabra, por tu amor hacia nosotros, por ser quien eres y ser tan fiel, por ser quien eres y no cambiar y no dudar, y aún sabiendo que pecaríamos contra ti, y aún hoy que pecamos contra ti, aún sin darnos cuenta, tú sigues siendo fiel, perfeccionando tu obra en nosotros, llevándonos a ser más santos. Dios mío, gracias. Gracias por ser Dios y por ser nuestro Dios. Gracias por Cristo, en quien tenemos toda bendición espiritual. Gracias por ser quien eres y hacer lo que haces, por glorificar tu nombre en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a glorificarte más, a amarte más. Perdónanos porque no lo hemos hecho como deberíamos. Danos gracia para entregarnos más a ti, con más pasión. Dios mío, con más vehemencia, para glorificarte con todas las fuerzas de nuestro ser, para amarte, entregarnos a ti, con nuestra mente, corazón, alma, fuerzas, con nuestro ser entero. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.